Recordamos a los usuarios que pueden seguir haciendo sus preguntas vía a través de la página web de la Clínica Universidad de Navarra, www.scoop.es, o también por Facebook y a través de Twitter. Vamos con otro tema, doctor, releo este mail. Estoy padeciendo desde hace unos meses que cuando muevo las piernas, en el esfuerzo también al levantarme de la postura de estar sentado, noto un sonido de chasquidos en ambas rodillas. Es a diario y no es doloroso. ¿Es desaconsejable ejercicio de bicicleta? Bueno, este es el famoso capítulo de los sonidos de la rodilla. Quiero decir, muchos pacientes, su preocupación es que tienen chasquidos, tienen sonidos, cruje, hay distintas formas de expresarlo. Siempre que esos sonidos, esos chasquidos, esos crujidos no supongan dolor y hayan surgido de una manera más o menos espontánea, o incluso a veces después de una lesión o de una situación en la que ha habido un derrame, en general no tienen mayor trascendencia. Es decir, por ejemplo, después de un traumatismo se puede producir líquido dentro de la rodilla e incluso algo de sangre. Ahí va a producirse algún tipo de cicatrices en el interior de la rodilla y la rodilla por dentro está cubierta de unas membranas que a veces forman como fibras, etcétera, que pueden dar origen a esos sonidos. Repito, si no hay dolor, si no hay limitación, si no produce más que el sonido, generalmente son totalmente inocuas y no tienen ninguna trascendencia y por tanto no habrá que hacer nada. Si por el contrario producen dolor, producen limitación en la flexión y en la extensión, producen algún tipo de limitación funcional o no nos permiten caminar, nos obligan a cojear, en ese caso evidentemente hay algún problema, hay que evaluarlo mediante las pruebas complementarias que sean necesarias y si se estuviera indicado, pues evidentemente tratarlo. Por ejemplo, un menisco, una lesión de menisco puede provocar un chasquido y a su vez provocar una limitación de la extensión. Si ese trozo de menisco se desplaza a una zona de la rodilla y se bloquea con la flexión y con la extensión, evidentemente será causa suficiente para tratarlo. Por tanto, resumiendo, si no duele y no crea limitación y no supone ningún problema, bueno, no habría más que olvidarse o despreocuparse de esos ruidos. Si duele, si tenemos limitación o si nos genera un problema, habrá que consultar al especialista. Nos acaba de llegar hace escasos minutos esta pregunta. Me han diagnosticado desgaste de cartílago en las rodillas. ¿Hay algún método que no sea invasivo para regenerar al menos paliar el dolor? En la actualidad tomo complementos alimentarios a base de colágeno, que no son ninguna panacea, dice, pero creo que me alivian un poco. Bueno, vamos a ver. A día de hoy, si la pregunta es ¿existe algo que claramente regenere el cartílago por vía oral o por vía intraarticular? La respuesta es que en este momento no existe evidencia científica clara de nada que regenere ese cartílago. Lo que se está intentando y se está ensayando son utilizar bien terapias con células, como hemos dicho, células madre procedentes de la médula ósea o de otras zonas, también pueden proceder de la grasa o de otras zonas del cuerpo. Se están utilizando factores de crecimiento derivados del plasma y de las plaquetas, que sería también una parte de tipo de terapia celular, y lo que se está buscando es precisamente eso, que a partir de una zona lesionada donde se ha perdido el cartílago, exista la posibilidad de que se regenere ese cartílago. También tenemos técnicas quirúrgicas que lo que hacen es provocar, digamos, una lesión en la superficie y en un intento de reparación el cuerpo lo que va a hacer es formar un tipo de cartílago de peor calidad que el original, pero que siempre va a ser algo mejor que la ausencia de cartílago cuando solo hay un hueso al descubierto. Por tanto, la pregunta sería, no hay en este momento ninguna medicación panacea que nos permita regenerar el cartílago. Todos estos compuestos famosos de cartílago de tiburón, etcétera, realmente no tienen una evidencia científica. Lo que sí que sabemos, y sí que está demostrado científicamente, es que algunos de estos medicamentos o fármacos y medidas no invasivas sí que mejoran las características y la sintomatología del paciente, lo cual no significa que esté mejorando el desgaste y el deterioro articular. Lo que significa exclusivamente es que el dolor mejora, la movilidad puede mejorar y la flexibilidad de esas articulaciones puede mejorar. De ahí a que aumente el cartílago, eso es otra cosa y eso no está claramente demostrado.
Doctor, hemos recibido varias preguntas de personas que padecen condromalacia. Es el caso de esta persona que nos escribe: tengo 31 años y me han diagnosticado esta enfermedad tras hacerme una resonancia. El año pasado era grado 3 y en la revisión de este año, después de haber tomado Condrosan, ha pasado a grado 4. Me han dicho que la única solución es quirúrgica. Me gustaría saber cuáles son las causas y el tratamiento. Bueno, la condromalacia es un tema que con relativa frecuencia se nos consulta. Pero la condromalacia, digamos que dicho de esa manera, condromalacia sería un diagnóstico incompleto. Es como tratar de identificar a una persona solamente por el nombre. Por el nombre podemos identificar a una persona, pero habrá muchas personas con ese mismo nombre. Necesitamos un apellido, es decir, un diagnóstico completo de la condromalacia estará con el apellido. El apellido va a ser la causa que origina esa condromalacia. ¿Pero qué es la condromalacia? La definición de condromalacia significa reblandecimiento del cartílago. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar que el cartílago está reblandecido o está más blando? Simplemente con una prueba como la resonancia magnética, que es la mayoría de las veces con lo que se diagnostica. En un intento de extrapolar esa situación, dependiendo de la imagen y la intensidad de señal que nos dé la resonancia magnética, existe una clasificación, como hemos visto, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que nos da una idea del contenido de agua de esa superficie de cartílago. Cuanto más estropeado está un cartílago, menos es su contenido de agua. Si la resonancia nos permite medir de una manera indirecta esa cantidad de agua, de la misma manera podemos comparar si un paciente en un momento dado está en un grado 2, un grado 3 o un grado 4. Pero esto es una clasificación que utilizamos para poder orientarnos, porque no existe una relación clara entre que un paciente tenga grado 1 y tenga poco dolor, o tenga grado 4 y tenga mucho dolor. Es decir, no hay una relación directa entre deterioro o grado de condromalacia y la cantidad de dolor. Hay personas que no tienen ninguna imagen de condromalacia en la resonancia y sin embargo presentan mucho dolor, y otras personas que tienen un desgaste muy importante a nivel de la rótula fundamentalmente, con una condromalacia de grado muy avanzado en el que ya se ha perdido el cartílago y sin embargo tienen muy poco dolor o no tienen dolor. Entonces, ¿cómo podemos poner el apellido a esa condromalacia? Porque si le ponemos el apellido, es decir, la causa que origina el problema, podremos tratar con más facilidad, intentaremos ir a la causa. Hay que intentar buscar si el problema es una deformidad que existía ya en la rodilla o que se ha ido produciendo, es decir, si una rótula, en vez de estar perfectamente alineada, estuviera basculada hacia un lado, sería como una rueda de coche, lo mismo que antes, que se desgasta más por la zona interna y no está gastando de manera homogénea, por tanto puede doler más en esa zona interna. Puede ser un paciente que de normal tenga tendencia a que se le luxe la rótula, por tanto ese será otro problema que puede causar también una condromalacia. Puede ser un paciente que en un momento dado está entrenando para una actividad deportiva y pues tiene una sobrecarga mecánica. Un ejemplo, hace unos años yo hacía carrera de larga distancia, entrenaba habitualmente, muchos kilómetros lógicamente, y durante un verano tuve la oportunidad de entrenar en una zona de montaña. Subir iba muy bien, bajar iba muy mal. De hecho, en las bajadas me lesioné y tuve que estar una temporada bajando el ritmo del entrenamiento con tratamiento fisioterápico porque existía una sobrecarga mecánica, había tenido una sobrecarga mecánica. Una vez eliminé esa sobrecarga mecánica, una vez tratamos los síntomas de esa condromalacia, evidentemente las molestias disminuyeron y llegaron a desaparecer y pude volver a la situación previa. Por tanto, resumiendo, lo que hay que ver es cuál es el problema, es decir, ponerle el apellido a esa condromalacia y en función del apellido que tengamos buscar una solución. Si la solución pasa por la cirugía, pues es una de las opciones. Sería aquellos casos en los que existe una deformidad que está causando el dolor y la condromalacia. Si no existe una deformidad, posiblemente la cirugía no tenga utilidad en estos casos y lo que podemos utilizar es otras medidas, como en el caso de la artrosis, con carácter antiinflamatorio, en un intento de disminuir esa irritación y de disminuir el dolor que tiene el paciente, ¿no? Nos han escrito muchas personas con este problema, yo no sé si es muy frecuente o no. Voy a pasar a leerle otra de las preguntas. Nos escribe esta persona que dice que antes practicaba tenis y corría y que desde que fue diagnosticada de condromalacia lo único que no le molesta es la bicicleta. Mi traumatólogo dice que debido a su enfermedad pues que no haga bicicleta y además le ha dicho que no tiene solución, dice que le extrañó bastante, no sé qué opina usted.
Bueno, yo creo que volvemos un poquito a lo mismo, estamos todavía en un diagnóstico incompleto. Tendrá o no tendrá solución, tendrá mejor o peor solución en función de la causa que esté desencadenando esa condromalacia. Si resulta que es una alteración muy importante de la anatomía de esta rodilla de esta persona, pues es posible que necesite una cirugía, y dependiendo de la cantidad de molestias, puede que le compense o puede que no le compense. Si es una alteración que se ha producido o un dolor que se ha producido por sobrecarga, o es una persona que a lo mejor durante muchas horas está sentada en una misma posición, a veces es muy típico el dolor de condromalacia en las personas cuando van al cine, es decir, si es una película larga en la que uno está 2 horas y está metido, o en un viaje de avión, o este tipo de cosas en los que el paciente se levanta y realmente le duele. Pues a veces este tipo de cosas se cambian o se modifican simplemente alterando un poquito el ritmo que utilizamos, el levantarnos más veces, caminar, el hacer paseos cortos pero con relativa frecuencia, el utilizar algún analgésico, el disminuir las causas que potencialmente nos molestan. Yo en este caso no soy muy dado a dar prohibiciones, sino al sentido común que nos oriente a qué situaciones nos están provocando dolor y qué situaciones no nos están provocando dolor. Si en este caso de esta paciente que nos consulta, la bicicleta, por una parte nos sirve porque potencia la musculatura y no está dando unas molestias, no veo inconveniente para que siga con su actividad deportiva. Es más, va a tener una mejor potencia muscular y eso puede condicionar incluso que pudiera eventualmente volver a sus otras actividades como al tenis. Tenemos otra pregunta de una persona de 61 años diagnosticada de condromalacia por mala alineación de la rótula. Además dice que parece ser un problema genético de constitución de la articulación, porque a su hijo ya le operaron de esta patología cuando tenía 18 años. Pregunta si hay alternativas no quirúrgicas como la rehabilitación o reforzamiento de otros músculos. Bueno, vamos a ver, en esos casos en los que existe ya una deformidad establecida, es más difícil que cualquier medida no quirúrgica sea efectiva. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que una potenciación muscular sea capaz de corregir por sí sola una alteración de los ejes o una alteración de la posición de la rótula, etc. Imaginémonos la rótula, que es la localización fundamental de este tipo de molestias, imaginémonosla como la cabeza de un caballo con 2 riendas. Si el caballo va recto en condiciones normales, el jinete basta con coger suavemente las 2 riendas. Si el caballo, por contra, tiene tendencia hacia uno de los lados, o lo que llaman los jinetes querencia, el jinete lo que tiene que hacer es soltar la rienda del lado hacia el cual hay esa tendencia y tensar la otra rienda, de manera que pueda orientar la cabeza de él. Esto sería un poco lo que podemos hacer en estos casos en la cirugía, es decir, soltar una de las riendas que esté más tirante y potenciar la otra rienda que está más suelta, en un intento de que esa rótula esté lo mejor alineada posible. Pero insisto, si existe una deformidad ya establecida, es poco probable que el tratamiento aislado sin cirugía consiga mejorar del todo las molestias. Precisamente sobre la cirugía pregunta a esta persona, Patricia, quiere saber cómo es esa cirugía, a ver si le puede dar algún detalle en cuanto a duración, dice, el posoperatorio. Bueno, evidentemente hemos hablado de un tipo de cirugía, depende mucho de volvemos a lo de antes, del apellido que tenga esta. No es lo mismo una condromalacia por subluxación o luxación de rótula, no es lo mismo una condromalacia por una sobrecarga externa a nivel de la rótula, no es lo mismo una condromalacia después de un paciente que ha tenido una fractura de rótula años atrás o un traumatismo brusco o violento y tiene una artrosis. Entonces, dependiendo de la edad, dependiendo de la patología que tenga, dependiendo de la causa del problema, la cirugía va a ir orientada en un sentido u otro. En última instancia, lo que buscamos siempre es que la situación anatómica más ideal para la rótula, es decir, que esté centrada respecto al fémur, tanto en la extensión como cuando la rodilla se flexiona, que no exista una sobrecarga mecánica de ninguno de los compartimentos, ni externo ni interno, y en la medida de lo posible, si se puede, algún tipo de terapia para intentar mejorar la superficie si existiera un desgaste importante. Por eso digo, no es lo mismo la operación que se realizaría en un paciente de 50, 60, 70 años que la operación que necesitaría a lo mejor un paciente de 15, 20 años, en los cuales la mayor parte de las veces y el mayor de los problemas suele ser episodios de luxación o subluxación. O
O sea, tendríamos que saber la edad, el cuadro que presenta, en fin, más datos, lógicamente. Es complicado diagnosticar esta enfermedad, nos lo pregunta Rosa porque dice que ha visitado varios traumatólogos y bueno, como que no le han dado exactamente con el diagnóstico certero. Bueno, yo creo que no se trata de una dificultad, sino que, y realmente no es considerado como una enfermedad, sino como un cuadro de problemas mecánicos habitualmente en la rodilla que generan dolor anterior de rodilla. Entonces, el dolor anterior de rodilla sería el síntoma, lo que el paciente nos cuenta. La condromalacia, digamos, sería pues, la manifestación que vemos en la resonancia y por extensión se le ha dado el nombre al problema o a la enfermedad o a la lesión. Pero lo que más nos interesa, volvemos a lo mismo, es determinar claramente cuál es el mecanismo causante de ese problema. Si es una paciente que tiene una deformidad, pues evidentemente lo más probable es que sea esa deformidad de la rodilla y esa alteración del aparato extensor la causante, pero si no es esa la situación, a veces será suficiente con un tratamiento, muchas veces en ocasiones, de infiltración intraarticular, buscando una medida antiinflamatoria, un cambio incluso cambios en la técnica deportiva, a veces cambios en el calzado deportivo, con mayor amortiguación, a veces el cambio en el entrenamiento, pues evitar, por ejemplo, las bajadas, o incluso hay pacientes en los que van bien por plano, van bien subiendo escaleras, pero no les beneficia la bajada de escaleras porque produce un impacto importante sobre la superficie. O sea que ese es un poquito el abanico que hay que intentar buscar de soluciones. Rosa comentaba concretamente que solo le alivia el dolor cuando se empuja la rodilla hacia adentro. No sé si le da alguna pista de su caso. Bueno, entiendo que al empujarse la rodilla hacia adentro disminuye la presión que ejerce la rótula sobre el fémur y por tanto de manera lógica pues cabe pensar que disminuyan las molestias. De la misma manera que si apretamos la rótula contra el fémur, lo habitual es que en las personas que tienen este tipo de problema aumenten las molestias. Por eso todo lo que disminuya el impacto sobre esa rótula habitualmente disminuirá las molestias, por eso hacer salto o todo lo que sea deporte de carrera y de salto generalmente va a tener más impacto y más dolor sobre esa rótula.